Buenos días, chicos. En las clases pasadas estuvimos viendo lo que fue el concepto básico del computador, la historia de la evolución del computador, el dispositivo de un sistema que era el CPU o lo que le conocemos como la unidad central de proceso. Y ahorita vamos a ver cuáles son los dispositivos de almacenamiento que tiene un computador. En este caso, vamos a ver primeramente lo que vendrían siendo sus dispositivos de almacenamiento. En los dispositivos de almacenamiento tenemos que la fuente de alimentación del PC o de la computadora en este caso, dice que es un dispositivo que convierte la corriente alterna a una corriente continua directa para alimentar distintos circuitos y dispositivos del ordenador. Ahorita nosotros, o en la clase pasada, vimos lo que vendría siendo una fuente de poder, y esa fuente de poder es donde nosotros teníamos, si se dan cuenta, primero tenemos la PC, después tenemos la fuente de poder y tenemos el enchufe. La PC es la corriente directa, en donde esa corriente directa se carga o se conecta hacia lo que viene siendo la fuente de poder, y hay una corriente alterna que es como quien dijera el enchufe, que nosotros hacemos conexión hacia lo que vendría siendo la fuente de poder. En la fuente de poder nosotros conectamos lo que es nuestra computadora hacia la corriente eléctrica, y de nuestro cable de lo que vendría siendo el monitor se conecta hacia la fuente de poder. Este es uno de los componentes importantes que yo ya les decía anteriormente, que lleva lo que viene siendo una computadora. Tanto lo que es la tarjeta madre como la fuente de poder son partes importantes de lo que viene siendo el cómo puede trabajar lo que sería la computadora en este caso. Si se daña algo de la tarjeta madre, pues obviamente nos va a marcar errores, lo que sería nuestra computadora, o si simple y sencillamente la fuente de poder se quema, ya no nos encendería nuestro equipo, porque es la que genera lo que vendría siendo corrientes directas o corrientes alternas. Aquí tenemos cuál es la fuente de alimentación de la computadora. Sigue siendo lo que es la fuente de poder, la que les expliqué ya en clases pasadas, y prácticamente esta, si llega a quemarse o algo, lo ideal es que tiene una solución, o sea, se puede comprar otra fuente de poder y se le puede asignar. Esta es porque a veces, ¿por qué se quema? Una es porque a veces las computadoras generan demasiado calor. La otra es por los bajos de voltaje también que a veces existen en nuestras ciudades, ¿sí? La baja de voltaje afecta también a que un apagón posiblemente dañe lo que viene siendo la fuente de poder y se quema. Y como les vuelvo a insistir y les vuelvo a comentar, cuando esta se quema, obviamente ya no tiene función alguna, ya no nos va a servir, ya sea que no nos encienda el monitor o ya sea que no nos encienda la computadora, depende el tipo de, ahora sí, el tipo de corriente que se haya dañado dentro de lo que viene siendo la fuente de poder. Pero una fuente de poder ya no tiene reparación. Nos conviene más comprar una fuente de poder nueva y agregársela a nuestro equipo. Existen lo que son las fuentes de alimentación conmutadas, que es una alimentación que se utiliza en donde ¿por qué se les denominan fuentes conmutadas? Por su alto rendimiento que estas van teniendo. Es decir, que existen unas fuentes de poder que te duran hasta un 70 o un 80% de servicio. Obviamente es dependiendo del tipo de prestación que tú le des o que tú utilices lo que viene siendo la computadora. Cuando nosotros hacemos mucho uso de la computadora, obviamente que el servicio que nos otorga a nosotros, lo que vendría siendo la fuente de poder, pues es bastante, y por lo tanto a veces también estas tienden a dañarse. Todo va a depender del tipo de uso que nosotros le demos para que se pueda desarrollar lo que vendría siendo la computadora. Dice que esta fuente de poder o esta fuente de alimentación
prácticamente se le conoce como fuente de poder, pero es la que alimenta parte de lo que viene siendo nuestra computadora. Está conformados por ciertos circuitos, por circuitos de control y circuitos de transformación. Es decir, si ustedes la ven en la imagen, está abierta lo que es la fuente de poder y son el cableado, que viene siendo los circuitos de control, o puede ser los circuitos de rectificación. Y estos cables obviamente son los que nos conllevan a la comunicación de cableado de lo que vendría siendo la computadora, cuando nosotros conectamos nuestro equipo a lo que vendría siendo la fuente de alimentación para que funcione en este caso. Tenemos aquí que existe lo que es la fuente de alimentación AT. Dice que esta es de encendido mecánico, es decir, que tiene un interruptor que al oprimirse cambia de posición y no regresa a su estado inicial hasta que se vuelve a pulsar. Es de encendido mecánico. Aquí tenemos nosotros en la imagen anterior, viene siendo el encendido mecánico. El encendido mecánico, que es un encendido que nosotros obviamente cuando no desconectamos nuestro equipo de la corriente al 100%, simple y sencillamente lo tenemos conectado a un regulador, podemos oprimir ese botón y así es que el equipo no está cargando energía constantemente. Lo volvemos a iniciar, ¿cómo se llama? La fuente de alimentación hasta que volvemos a encender nosotros el botón. Dice que algunos modelos integraban lo que era un conector de 3 terminales para alimentar directamente el monitor desde lo que vendría siendo la misma fuente. Esta fuente, ahorita lo que nosotros conectamos son 2 terminales prácticamente, lo que viene siendo la que va hacia la corriente eléctrica y la que va del VGA, es decir, del monitor, se conecta hacia también lo que viene siendo la fuente de poder. Dice que este tipo de fuentes se integran desde los equipos tan antiguos que contenían un microprocesador Intel 8026 hasta ya ahorita procesadores Intel Pentium. Aquí tenemos cómo se conforma lo que viene siendo parte de lo que es la fuente de poder o la fuente de alimentación, y como número 1 tenemos el ventilador, que viene siendo este abaniquito que nosotros estamos viendo en esta parte. Es un abanico que ayuda a que no se caliente lo que viene siendo la computadora. La 2 viene siendo el conectador de alimentación. Luego viene el selector de voltaje. Vienen unos, pues podríamos decir unos foquitos en donde aparecen de diferente color, dependiendo del tipo de voltaje que se esté cargando dentro de lo que viene siendo la fuente de alimentación. El conector de suministros, es decir, los cables que conectamos para que haya una comunicación con lo que viene siendo el equipo. El conector AT, que viene siendo parte de las conexiones que van dentro del conector de suministros, y ya todos los demás son conectores terminales o también ID o FD, que esas conectores de terminales son todo este cableado que nosotros tenemos por dentro, y por último el interruptor manual, que es este que yo les decía, que nosotros podemos interrumpir que haya energía. Es como un switch en donde nosotros cuando ya no trabajamos con ella lo podemos apagar, y cuando regresamos a trabajar lo encendemos, y así es como no carga tanta energía y no dañaría tanto a lo que vendría siendo parte del equipo, de lo que sería parte del equipo de cómputo. Puede dañar hasta el monitor, nos puede llegar a dañar parte de lo que vendría siendo nuestra computadora si llega a dañarse lo que vendría siendo la fuente. Dice que las fuentes de alimentación ATX son un avance de tecnología extendida o tecnología avanzada.
que fue la segunda generación de fuentes de alimentación que fueron introducidas al mercado para computadoras con microprocesadores Intel. Es decir, que para cuando surgía otro tipo de microprocesador, se tenía que tratar de transformar la fuente de alimentación, porque conforme el microprocesador va aumentando su calidad, obviamente va requiriendo de más energía, de otro tipo de dispositivo para que pueda funcionar mejor. Entonces, la fuente de alimentación se tuvo que generar como nueva o hacérsele ciertas modificaciones. ¿Para qué? Para que pudiera trabajar con un microprocesador Intel. Y dice que a la fuente ATX se le puede llamar como una fuente de poder, como una fuente de alimentación, como una fuente digital, como una fuente de encendido digital, entre otros nombres que se le pueden dar. Y en sí la fuente de alimentación es de encendido digital, es decir, tiene un pulsador que al activarse regresa a su estado inicial. Sin embargo, ya genera función deseada de encender o de apagar. Ya existen tipos ¿cómo se llama? De fuentes de alimentadores que ya no traen este tipo de switch, que ya vienen más actualizados, pero creo que entre más actualizados los hacen, salen más mala, la calidad es mucho más mala que los que anteriormente existían, ¿sí? Ahorita ya todo es como que más frágil, como que todo se quema más fácilmente a lo que teníamos anteriormente. Pero bueno, aquí la idea es adaptarnos a tener una computadora con buenas características y que nos ayude prácticamente para tener una mejor alimentación a través del equipo. Aquí como recomendación dice que hay que asegurarse de tener instalado en el enchufe del ordenador donde se toma la corriente eléctrica de red. Aquí es muy importante que posee tierra física, lo que vienen siendo las tomas de corrientes, por decir sea un negocio, sea sus casas. ¿Por qué? Porque así evita problemas de derivaciones y descargas de luz que podrían dañar el equipo. Acuérdense que casi en todos lados hay muchas bajas de luz, de repente estamos trabajando y ¡pum! Se apaga la computadora. Por eso es conveniente que si nosotros tenemos conectada nuestra computadora a la corriente eléctrica, esa corriente eléctrica tenga una tierra física que ayuda a que no llegue directamente, como quien dijera, el daño a lo que viene siendo la computadora. Aquí también otra de las partes importantes nos dice que es no obstruir la entrada de derivación, la entrada de aire, perdón, de lo que vendría siendo el ventilador. Evitar colocar el equipo encajonado dentro de un mueble. Siempre es muy importante que esté ventilado. Incluso si ustedes se dan cuenta o con el tiempo van a ir viendo, si ustedes o en sus trabajos, a lo mejor ya lo han vivido, si ustedes van a trabajar al área de sistemas, ¿qué pasa? Que ahí tienen el clima, aún haga frío, el clima lo tienen, pero no es por uno, sino que es simple y sencillamente por los equipos, porque estos producen demasiado calor y si obviamente el calor que nosotros producimos y el calor que produce la máquina puede dañarlos. ¿Por qué? Por el estar encajonados tanto tiempo. Dice aquí que utilizar regularmente un soplete de aire comprimido para evacuar todo el polvo que se acumule dentro de la fuente de alimentación. Todo el polvo, si se dan cuenta, se puede introducir por todo lo que viene siendo esta ventila o orificios que tiene, lo que vendría siendo el ventilador de la fuente de alimentación. Entonces sí es muy importante con aire comprimido, que ya lo venden en las tiendas, comprar uno y darle, ¿para qué? Para que suelte todo el polvo que se haya acumulado dentro de la fuente de alimentación. Y dice que no coloca ningún tipo de líquido cerca de la fuente de alimentación. El típico de que estás trabajando en la computadora, tienes un vaso de agua, lo pones arriba del CPU. ¿Qué pasa? Sin querer, el CPU tú lo mueves, se te voltea el agua, el refresco, el jugo, lo que tengas, y a veces tiende a caer a lo que es la parte de lo que vendría siendo ¿cómo se llama? La fuente de alimentación. Y eso obviamente también lo va a dañar.
Entonces, son recomendaciones que prácticamente se les hacen. ¿Para qué? Para que estén al tanto de cómo darle también un mejor mantenimiento y nos dure más tiempo lo que es la fuente de poder. Ahora tenemos lo que viene siendo los componentes del microcomputador, y los componentes del microcomputador es que están compuestos por lo que es un monitor, una unidad de disco flexible, también está compuesto por impresoras, por CDs, por lectoras de CDs, por teclados, por mouse, por módems, etcétera. Aquí vemos en sí cuáles vendrían siendo los componentes de un computador, y los componentes de un computador vienen siendo desde lo que es el escáner, lo que viene siendo un disco duro externo, que ya vimos cuáles eran los discos duros externos, la lectora de tarjetas de memorias, puede ser también una impresora, el micrófono, las bocinas, el teclado, los mouse, las memorias USB, las cámaras digitales, las webcam, el reproductor de medios portátiles o la unidad principal. Todos estos vienen siendo componentes del microcomputador. En cada uno de ellos, se define, o cada uno de ellos tiene un concepto que es considerado como importante para lo que viene siendo la computadora. Y obviamente que todos estos tipos de dispositivos son los que se pueden ir adaptando hacia lo que viene siendo el equipo. Muchas veces las computadoras no cuentan con ahora sí que no cuentan con el reproductor adecuado, bueno, o no tienen alguno de estos dispositivos, se le pueden adaptar, se le adaptan a través de las memorias USB. Ahora sí es muy importante, cuando nosotros compremos un componente del microcomputador, hay que ver qué tipo de entrada es el que tiene la computadora. Muchas computadoras no tienen entradas USB, únicamente tienen entradas pues que son antiguas, que son redonditas. Entonces hay que ver que cuando compremos un dispositivo, ver qué tipo de entrada es la que necesitamos nosotros. Aunque ahora la facilidad es de que ya existen adaptadores. ¿Para qué? Para si no le queda el tipo de componente que ustedes compraron, bueno, se pueda adaptar comprando un adaptador y lo podamos instalar nosotros en lo que viene siendo nuestra computadora. Entonces, aquí nos tocaba ver lo que eran los dispositivos de almacenamiento, en donde podemos nosotros almacenar lo que vendría siendo información, y para poder hacer ese almacenaje de información, de qué es de lo que necesitábamos, pues obviamente de una fuente de alimentación, necesitamos de diferentes tipos de dispositivos, y los dispositivos en donde nosotros más que nada podemos hacer almacenamiento de información. Ya lo veíamos que podía ser a través de lo que sería un disco duro externo, a través de lo que vendría siendo una webcam. También podemos nosotros ahí resguardar información a través de una comunicación que tengamos con otras personas. Entonces, prácticamente ya las computadoras de ahora ya no traen unidades de CD ni unidades de DVD, ya ellas únicamente traen lo que viene siendo parte de lo que es el dispositivo de almacenamiento, que ya vienen siendo las memorias USB. Ya no se utiliza mucho ni que son los disquetes ni que son los discos. Anteriormente sí se utilizaban los disquetes para resguardar información. Anteriormente se utilizaban las unidades de DVD, esas unidades de DVD se utilizaban para guardar películas o para grabar música, etcétera. Entonces, sí ha habido demasiados cambios, y gracias a lo que viene siendo el avance de la tecnología que hemos ido teniendo. En esta parte vimos ya lo que fueron sus dispositivos de cómo se puede almacenar, y que aquí es muy importante también la carga de energía que tenemos dentro de nuestros hogares, para ver si la fuente de alimentador lo acepta y no se daña constantemente. A veces cuando las fuentes de poder se dañan, quiere decir que no tenemos
una buena instalación eléctrica. Entonces habría que, ahora sí que hay que modificar la instalación eléctrica. ¿Para qué? Para que el equipo no se esté dañando constantemente. Eso es en lo que se refería a los dispositivos de alimentación y lo que vendría siendo el componente del microcomputador. Ahora, ya vimos cuáles son los componentes del microcomputador. Ahora ustedes van a desarrollar una investigación de acuerdo con los componentes que acabamos de ver ahorita. Van ustedes a definir el concepto de cada uno de ellas. Esta tarea la van a desarrollar y la van a enviar a Classroom. Es decir, que ustedes van a ver desde lo que viene siendo un monitor, desde lo que es la unidad de disco flexible, qué es una impresora, lectoras de CD-ROM, qué es el teclado, el mouse, las memorias, los altavoces, para qué nos sirve cada uno de ellos, como que dar un concepto o tener la idea de para qué nos sirve un módem, para qué nos sirve un altavoz, para qué nos sirven las memorias, para qué nos sirven las unidades de discos flexibles, qué es un monitor, qué es una unidad de disco flexible, para qué nos servían las lectoras de CDs. Todavía hay muchos programas o hasta que venden en donde se utiliza lo que vienen siendo los lectores de CD. Entonces, sí es a veces bueno que las computadoras traigan todavía el lector de CD-ROM. Incluso en muchos libros de muchas escuelas viene incluido, sobre todo en los de inglés, viene incluido una unidad de disco de CD, en donde el alumno pues lo tiene que poner en su computadora para que pueda accesar o trabajar a lo que vendría siendo la clase. Entonces, en la siguiente clase, bueno, van a desarrollar esos conceptos y posteriormente en la siguiente clase vamos a ver cuál es la historia del microprocesador Intel. Ahí hay diferentes tipos de microprocesadores, eso los vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, se quedan con clase para que la desarrollen y por favor, en cuanto la tengan, enviarla a lo que vendría siendo la plataforma de Classroom. Que tengan bonito día y nos vemos en la siguiente clase donde hablaremos sobre la historia del microprocesador Intel.